Buenos días, mis queridos estudiantes, ¿cómo han estado? Vamos a dar inicio a la clase del área de lengua y literatura. Por favor, si me ayudan prendiendo sus camaritas, por favor. Muy gentil, gracias. Señorita Narváez, por favor, me colabora prendiendo la camarita un momento, por favor. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del área de lengua y literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre los textos de divulgación científica. ¿Alguien de ustedes me podría decir qué es un artículo de divulgación científica, por favor? Señor Alexander, ¿qué es para usted un artículo de divulgación científica? Archivos de científicos que los pueden ver más científicos. Ya, es un Cosas artículo. pueden ser compartidas entre todos. Ya, listo. Vamos a ver la definición. ¿Qué es un artículo de divulgación científica? Dice. Para explicar la definición de este tipo de textos, separemos las palabras asociadas a este concepto. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿No es cierto? Que hablamos de texto, es un conjunto de oraciones coherentes y cohesivas. Coherentes quiere decir que tienen concordancia entre una y otra oración y cohesivas que van relacionadas, ¿no es cierto? Divulgación es un efecto de divulgar, al momento de que una información se transmite de una a otra persona y divulgar es hacerla pública. O sea, como les dije, o sea, una información se transmite de persona a persona, ¿no es cierto? Cuando hablamos de artículos de divulgación científica, estamos hablando de los avances científicos y tecnológicos que presentamos de diversas ciencias, ¿no es cierto? De esto quiero hablar de lo que es en los artículos de divulgación científica. Entonces, para tener más claro lo que sería su definición, el artículo de divulgación científica es un texto expositivo en el cual se da a conocer o se publica una información que solo pertenecía a la comunidad científica. Esto quiere decir que este es un texto expositivo que se va a exponer, que va a darse a conocer a más personas, ¿no es cierto? Y científico porque, o sea, si hay una comunidad científica que solamente ellos tenían esa información al momento de hacer un texto de divulgación. Este quiere decir que se toma la información que solamente la comunidad científica tenía para poderla transmitir al resto de personas. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Para hacer un texto de divulgación científica, ¿se tiene que tener los conocimientos, señorita Narváez? Tendría que ser usted especialista, tener el conocimiento a fondo sobre este tema, si, por ejemplo, el tema que usted haya escogido a hacer un texto de divulgación científica. No necesitan ser especialistas, ¿no es cierto? Lo importante es poder transmitir y poder redactar este tipo de texto. Dentro de sus características tenemos la siguiente. Contiene un título corto. ¿Por qué un título corto? Porque tiene que llamar la atención del lector, ¿no es cierto? Su objetividad principal es transmitir la información. Si nosotros tomamos información de la comunidad científica, nosotros tenemos que ver la forma de transmitir la información. También tiene que, dentro de sus características, los nombres de los autores. También contiene una introducción. Aquí esta parte de los textos de divulgación científica tienen un esquema que son introducción, desarrollo y conclusión. Tenemos que hacer un breve contenido del artículo, ¿no es cierto? No tiene que ser muy extenso al momento de nosotros redactar este tipo de texto.
Expresarlas con claridad y orden objetiva, ¿no es cierto? Y la exposición es didáctica, ¿no es cierto? Nosotros también podemos ilustrar nuestro artículo de divulgación científica, ¿no es cierto? Poner imágenes, ponerle a las imágenes le podemos poner una pequeña introducción, ¿no es cierto? Para que de esta forma tenga la atención del público. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un texto de divulgación científica, donde vemos lo que es su título. Aquí tenemos una introducción, ¿no es cierto? El pie de página, la fotografía que les decía, y el pie de página, donde la persona que ha redactado este texto le ha puesto una pequeña introducción para que de esta forma se llame la atención de la persona que va a apreciar este tipo de textos de divulgación científica. A continuación vamos a hablar sobre su estructura, ¿no es cierto? Los textos de divulgación científica se publican en revistas o periódicos. También podemos publicarlos en el internet, ¿no es cierto? Como blog. Por esta razón suelen tener una estructura muy parecida a la de otros artículos periodísticos, como se puede ver en el siguiente esquema. Esta es la estructura del texto de divulgación científica, donde tenemos un título. El título orienta sobre el tema científico del que ya se va a informar al público. Debe ser breve y atractivo, de tal manera que despierte la curiosidad del lector y las ganas de conocer sobre dicho tema, ¿no es cierto? Entonces nosotros al momento de redactar nuestro texto de divulgación científica tenemos que colocar un título que sea llamativo al lector, ¿no es cierto? Debemos hacer una entrada, es un párrafo corto que precisa el tema y en pocas palabras sintetiza el contenido del artículo. Debajo del título vamos a hacer una pequeña entradilla, ¿no es cierto? Un párrafo muy cortito donde nosotros en ese párrafo podemos redactar el contenido del que se trata, el contenido de nuestro texto de divulgación científica. Hacemos una introducción, aquí se contextualiza el tema y se presenta lo que se había al respecto de la investigación anteriores sobre el tema, ¿no es cierto? Al momento de nosotros hacer la introducción, si tenemos más conocimientos sobre la investigación o hay investigaciones anteriores al tema que estamos realizando, debemos también incluirlas, ¿no es cierto? Cuerpo o exposición. Aquí vamos a presentar el conocimiento actual sobre el tema del artículo. Puede incluir las nuevas investigaciones que se han realizado, que han arrojado y que en el interrogante han surgido las conclusiones alcanzadas, ¿no es cierto? En la parte del cuerpo de nuestro texto expositivo, vamos a poner las investigaciones nuevas y de igual forma de las anteriores, las interrogantes que quedaron aún, ¿no es cierto? Y en el cierre vamos a mostrar las interrogantes si aún todavía los científicos se encuentran investigando sobre cierto tema y quedaría con unas interrogantes, ¿no es cierto? Muestra las interrogantes que aún quedan, las investigaciones que siguen realizándose al respecto, las consecuencias que estos estudios han tenido hasta ahora y los que faltan por investigar. Como les comenté anteriormente, en esta parte del cierre vamos a poner las interrogantes que aún quedan sobre el tema y los estudios que aún faltan por realizarse, ¿no es cierto? Los recursos que vamos a utilizar para realizar nuestro artículo de divulgación científica, ¿no es cierto? Siempre debemos colocar las citas de dónde hemos extraído esta información, ¿no es cierto? Aquí dice ejemplos y citas. A través de ellos se muestra o aclara una teoría o concepto, ¿no es cierto? De qué comunidad científica hemos sacado esta información para nosotros poder exponer nuestro texto de divulgación científica. Analogías y comparaciones ayudan a que un concepto abstracto se vuelva más cercano y comprensible para el lector. Al momento de realizar nuestra consulta, vamos a buscar los conceptos más sencillos para que de esta forma el lector tenga el conocimiento más claro, ¿no es cierto? Clasificación: se encuentran las diferencias categóricas y agrupación en torno a las cuales se organiza el contenido del artículo. Tenemos que ir organizando, ¿no es cierto?, el cuerpo de nuestro texto de divulgación científica.
definiciones, se entrega una explicación o descrito del concepto del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, al momento de nosotros realizar un texto de divulgación científica, tiene una estructura, un esquema donde nosotros debemos ir haciéndolo paso a paso, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo, aquí está la definición, nos hablan sobre las células madre, ¿no es cierto? Es una fuente inagotable de materia prima. Aquí habla sobre su clasificación, hablamos de las adultas y las embrionarias y la cita de donde hemos sacado la información, ¿no es cierto? También dentro de nuestro texto de divulgación científica vamos a tener un lenguaje técnico y denotativo, ¿no es cierto? Palabras que quizás muchas personas desconozcan, a veces no saben qué es célula madre. Entonces nosotros al momento de redactar nuestro texto de divulgación científica tenemos que buscar palabras sencillas, claras y concisas para que nuestro lector pueda entender la información que queremos transmitir. Aquí tengo un pequeño ejemplo que he bajado del internet para un pequeño ejemplo de divulgación científica, donde dice, científicos españoles podrían haber eliminado el VIH del paciente con trasplante de células madre, ¿no es cierto? Aquí está redactado, de dónde sacaron la información, quiénes han investigado, ¿no es cierto? Quiénes son los científicos que han investigado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los alcances de esta investigación? ¿Hacia dónde llega? Y si ya hay una cura para los pacientes de VIH, ¿no es cierto? Pero según el análisis que se realiza, aún están en investigaciones, porque dentro de los conocimientos dice que las células madres lo único que han alcanzado o ya han logrado poder curar son enfermedades hematológicas graves como son la anemia, ¿no es cierto?, la leucemia. A ver, señorita Benalcázar, por favor, vamos a leer este ejemplo ya para sacar nuestras propias conclusiones sobre este texto de divulgación científica. Señorita Benalcázar, por favor, ¿me ayuda con su lectura? Joven Alexander, por favor, ¿me podría ayudar con su lectura? Científicos españoles podrían haber eliminado el VIH de pacientes con trasplantes de células madre. Científicos del Instituto de Investigación del SIDA, IRSI CAISA, de Barcelona y del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han logrado que 6 pacientes infectados por el VIH hayan eliminado el virus de su sangre, tejidos, tras ser sometidos a trasplantes de células madre. La investigación que publica este martes la revista Internal Medicine ha confirmado que los 6 pacientes que han recibido un trasplante de células madre tienen virus indetectable en la sangre y tejidos, e incluso uno de ellos ni siquiera tiene anticuerpos, lo que indica que el VIH podría haber sido eliminado de su cuerpo. Los pacientes mantienen el tratamiento antirretroviral. Por los investigadores que el procedencia de las células madre, cordón umbilical y la célula ósea, así como el tiempo transcurrido para lograr el reemplazo completo de las células receptoras por las del donante. Yo me perdí. 18 meses en uno de los casos podrían haber contribuido a una potencial desaparecida del VIH, lo que abre la puerta a diseñar nuevos tratamientos para curar el SIDA.
La investigadora del IRSI, Kaisa María Salgado Coprimera, autora del artículo, junto con Miquel Atamátola del Hospital Gregorio Marañón, ha explicado que el motivo de que actualmente los fármacos no curan la infección por el VIH es el reservorio viral formado por células infectadas por el virus, que permanecen en estado latente y no pueden ser detectadas ni distribuidas por el sistema inmunitario. Este estudio se ha señalado ciertos factores asociados con el trasplante de célula madre que podrían contribuir a eliminar este reservorio del cuerpo. Hasta ahora el trasplante de células madre se recomienda exclusivamente para tratar enfermedades hematológicas graves. Gracias, señor Alexander. Señorita Narváez, dentro de la apreciación del ejemplo del texto de divulgación científica, ¿me podría decir de qué se trataba? ¿De dónde sacaron esta información? ¿Quién hizo el artículo? Trataba del SIDA Ajá, y había sacado de una revista internacional Medicine. ¿no es cierto? Pero también hay que acotar al tema, ¿no es cierto?, que hay un especialista, ¿no es cierto?, dentro de la investigación, donde la persona que redactó este tipo de texto de divulgación científica se basó a una información, ¿no es cierto?, bajo los estudios que realizó un laboratorio, ¿no es cierto? Y de ahí pudieron sacar la información para poder hacer el texto de divulgación científica. ¿Qué más podemos ver? A ver, dentro de lo que leyó su compañero Alexander. ¿Quedaron interrogantes al momento de redactar este tipo de texto de divulgación científica? Señorita Narváez, ¿quedaron interrogantes aún al momento de redactar este tipo de texto? ¿Perdón? ¿Quedaron interrogantes aún dentro del contenido de este texto? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, tienen autores dentro del contenido, la información de una forma clara y concisa para que el lector pueda entender de lo que se trata este contenido. Entonces, este es el ejemplo que les he compartido. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver un pequeño video de cómo realizar un texto de divulgación científica.
Listo, mis estimados. ¿Cómo hacer una búsqueda eficiente en el Internet? ¿No es cierto? Al momento de nosotros también realizar nuestro texto de divulgación científica, tenemos que hacer una búsqueda eficiente, ¿no es cierto? Tenemos que visualizar nuestro objetivo, el tema que queremos publicar, ¿no es cierto? Y para buscar en el Internet de una forma segura, lo primero que tenemos que ver en el Internet es el tipo de audiencia donde se está publicando este tipo de texto, ¿no es cierto? Si hay un número telefónico, si hay dirección postal, de qué país o de qué sitio web estamos descargando la información, quién es el autor, cuál es el propósito del contenido, ¿no es cierto? De igual forma, si ofrece recursos o enlaces adicionales dentro de su texto de divulgación científica. Listo, mis estimados, esto en relación al tema del texto de divulgación científica. Si tienen alguna inquietud o alguna duda, por favor. Señor Alexander, ¿tiene alguna duda, alguna inquietud? Señorita Narváez, ¿tiene alguna pregunta? Señorita Benalcázar. ¿Tienen alguna duda, inquietud al momento de realizar un texto de divulgación científica? No, licenciada, no tengo dudas. Ya, señorita Narváez. No, creo que no. Ya, señorita Benalcázar. Bueno, de mi parte ha sido un placer darles a conocer el tema del día de hoy. En relación a lo de la unidad número 1, estimados estudiantes, felicitarlos por haber trabajado a tiempo dentro del proceso. Y de igual forma, si tienen alguna duda e inquietud en relación a las tareas dentro de la plataforma, Le hice una preguntita. díganme. Aquí no hablamos sobre el tema de la poesía y en la tarea eso está. Hay que hacer. Perdón. En la tarea hay el tema de la poesía y aquí no nos explicaron nada de eso. Igual tenemos que hacer. Habla sobre la poesía. Sí, en la tarea está eso de Ya. Verá, mi estimada, dentro del módulo, a ver, usted al momento de desplegar lo que sería el área de lengua y literatura, tenemos en la parte superior lo que es el módulo de forma virtual, ya digital, perdón. Entonces usted le da clic y descarga el archivo. En el tema 6 hablamos sobre la poesía, el ritmo y su sensibilidad. Entonces de ahí usted va a sacar la información para realizar la tarea. Dentro de cada tarea hablamos y trabajamos del tema 6 y 7. Perdón, 5 y 6. Entonces ustedes tienen que trabajar en base a los dos temas que hay dentro de la tarea. Por eso le digo, lo primero que debe de hacer es descargarse el libro para con él hacerse apoyo para poder realizar la tarea. ¿Está clara, mi estimada, en lo que en su pregunta? Sí, licenciada, gracias. Ya. ¿Y alguna otra inquietud o duda para dar por terminada la clase del día de hoy? ¿No tienen ninguna duda o inquietud? No, ahí Bueno, estoy bien. ya listo. De mi parte, mis estimados estudiantes, que tengan una excelente semana. Bendiciones y nos estaremos viendo en las siguientes clases, ¿sí? Un gusto haberlos visto.